Bueno, tengo el placer de en este primer episodio tener a Salvador Masip, que es, bueno, para aquellos que no le conozcáis o no hayáis leído algunos de sus libros, voy a hacer una pequeña biografía y luego me corriges si hay algo que no he completado o que no he dicho bien. Pero bueno, Salvador es médico por la Universidad de Barcelona y, bueno, una vez se graduó, continuó sus estudios y completó el doctorado en genética molecular. Una vez finalizó, se fue a Nueva York para investigar contra el cáncer en el hospital de Mount Sinai. Y bueno, desde el 2008 continúa sus investigaciones en el grupo que dirige en la Universidad de Leicester, en Reino Unido, donde lidera el laboratorio de mecanismos de cáncer y envejecimiento. Y bueno, además de ser profesor en esta universidad, pues también ejerce en la Universidad Oberta de Cataluña. Además, en paralelo a todo esto, ha sido otorgado múltiples galardones por obras literarias y de divulgación científica. Y bueno, aunque es un breve resumen, no sé si quieres mencionar algo más o más o menos está completo. No, creo que más o menos te has hecho un buen repaso. Bueno, básicamente, solo señalar esto, que yo soy una persona, como ves, de ciencias, pero que a la vez me gustan mucho las letras, por tanto me considero también persona de letras. Me gusta combinar las dos cosas, escribir y investigar, y la medicina, que es mi pasión. Ujú, muy bien. Sí, en las entrevistas que he visto tuyas y en artículos que has escrito, siempre veo que animas a la gente a combinar ambas, ¿no? Ambas pasiones, aunque puedan parecer un poco diferentes en un inicio, pues a combinar las dos, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea de investigación a la que tú te dedicas, he leído que, bueno, me corriges, pero he leído que o tu línea de investigación trata de entender los mecanismos involucrados en el cáncer y envejecimiento para mejorar su cura, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué significa esto, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste. A ver, yo como bien has dicho, yo soy médico, yo vengo del ámbito médico, por tanto mi intención o mi pasión, mi ilusión, mis ganas de hacer las cosas se basan sobre todo en buscar entender primero por qué enfermamos o por qué no tenemos buena salud y en encontrar soluciones. Y en vez de quizá hacer una medicina más asistencial, más clásica, más a la que estamos acostumbrados, yo me fui a la medicina de laboratorio, que es la que cuando llevaba unos años en la carrera vi que es la que me interesaba más. Más que nada porque ahí puedes entender lo que decíamos, estas bases moleculares, o sea, por qué está pasando algo en el organismo que hace que no funcionen bien las cosas. Y eso es importante porque necesitamos gente que lo haga, que entienda también la enfermedad, porque somos los que estamos diseñando nuevos fármacos, entendiendo los problemas y buscando las soluciones que después los médicos clásicos clínicos van a aplicar, van a dar a los pacientes. Por tanto, yo lo veo, sigo viendo lo que hago con medicina. Obviamente es verdad que interacciono mucho con biólogos, bioquímicos, todo tipo de ciencias de la salud, pero creo que es importante la perspectiva esta médica, ¿no? De intentar ver la medicina, intentar ver la enfermedad como un proceso biológico, como un conjunto de cosas que pasan en el organismo, de moléculas, de reacciones bioquímicas, porque una vez lo atomizamos así, una vez lo resumimos, lo reducimos a estas pequeñas unidades químicas, biológicas que no funcionan, ahí es donde podemos empezar a pensar en soluciones, en posibles curas. Y es muy importante esto en el concepto del envejecimiento. Como decías, yo trabajo en cáncer y envejecimiento. El envejecimiento siempre se había visto como una cosa inevitable. O sea, y yo cuando empezaba a hacer divulgación, me acuerdo, hace 15 años, y hablábamos de envejecimiento, que ya empezaba a estudiar el envejecimiento, yo decía que envejecemos porque estamos vivos. O sea, envejecer es una parte normal, una consecuencia de estar vivos. Ahora ya no lo digo, ahora ya estoy cambiando un poco el discurso, porque el envejecimiento lo estamos viendo como un proceso biológico como cualquier otro. Entonces, si yo te puedo hablar de los procesos biológicos, de los mecanismos del cáncer y buscar soluciones, también te puedo hablar de los mecanismos biológicos del envejecimiento y buscar soluciones. Con lo cual, ahí estamos tratando el envejecimiento no como si fuera una enfermedad, pero casi, o sea, como algo que se puede modificar, algo que se puede frenar, cambiar, alterar. Y esto creo que es una de las revoluciones a las cuales estamos yendo en este siglo en la medicina, intentar hacer algo para mejorar cómo envejecemos. Ujú. Esto me resulta muy interesante porque quería preguntarte sobre esto, ¿no? Porque hablas del envejecimiento y parece que todo el mundo no sabe dar una definición de lo que es envejecer, ¿no? Es como un concepto muy, muy común, muy terrenal.
Pero me gustaba mucho porque en una de tus charlas enseñabas una foto de un bebé, de un recién nacido, y de un anciano. Y decías cuál es la diferencia de las dos, ¿no? Y lo que hacías después es ponías dos fotos a nivel, digamos, celular, ¿no? A nivel de lo que es el biológico, cuál era la diferencia. Ujú. Pero realmente, ¿qué es el envejecimiento? Es decir, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué pasamos a un tejido? ¿Por qué el tejido celular cambia? ¿Y por qué es el tiempo el que altera esta estructura, ¿no? Es un poco lo interesante. Bueno, esa es la pregunta que me hago cada día cuando voy a trabajar y aún no la he contestado y creo que tengo para años, o sea que no te puedo dar una respuesta simple ni rápida. Pero sí que es cierto, es un poco lo que dices, ¿no? Que hemos pasado de ver el envejecimiento como esta cosa que visualmente la puedes definir muy bien, a algo que si pones el microscopio un poco más y vas un poco más en profundidad, pues vas a ver esto que no es solo que el cuerpo desde fuera está envejeciendo, sino que tus órganos están envejeciendo, que tus células están envejeciendo y que tu ADN está envejeciendo. O sea, como más dentro vas de las partes de nuestro cuerpo, más ves los entresijos de lo que es el envejecimiento, lo que es realmente este proceso. A ver, lo podemos intentar resumir, aunque obviamente de envejecimiento aún no lo entendemos al 100% porque es un proceso biológico terriblemente complejo, quizá el más complejo que existe o uno de los más complejos, pero sí que tenemos una imagen ya de lo que está pasando y de los elementos que están contribuyendo. De hecho, hay un artículo que se publicó hace 10 años y ahora se ha hecho una versión actualizada en el cual, de hecho, están algunos científicos españoles que son, por algún motivo, el Ujú, envejecimiento te interesa mucho en España. Los principales científicos, algunos de los del top 10, son españoles. ujú. Entonces, en este artículo definen lo que ellos dicen las 12 bases, las 12 causas del envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 12 procesos biológicos que sabemos que tienen un efecto en el envejecimiento. Esto no quiere decir que sean los únicos, pero sí que son los más claros y los más obvios y los que entendemos mejor. Y esto es importante porque una vez los nombras, sabes dónde tienes que ir a buscar soluciones. Y esto se hizo en cáncer hace 20 años y fue revolucionario en su momento y se está haciendo ahora en envejecimiento de la misma manera. Entonces, para intentar responder a tu pregunta de la forma más breve posible, hay dos partes del envejecimiento, digamos, dos áreas, dos zonas en las cuales el envejecimiento avanza. Una viene definida por la parte genética, es decir, obviamente, y esto lo puede entender todo el mundo, no envejece al mismo ritmo un humano, por ejemplo, que un ratón, que un elefante, que una mosca. Todos somos animales, pero cada uno envejece a su ritmo. Esto quiere decir que hay algo en nuestros genes que predetermina la longevidad a nivel de especie. También a nivel de individuo, pero sobre todo a nivel de especie. Por tanto, ahí tiene que haber algo programado a nivel de genes que diga que un humano va a vivir 80 años, un ratón va a vivir 4 y una mosca va a vivir tantos días o tantos meses. Por tanto, esta parte, digamos, nos viene dada ya, esta parte genética del envejecimiento, con variaciones, obviamente, porque los humanos tenemos, como todos los animales, un margen, pero nos movemos alrededor de una media, digamos. Al otro lado está todas las causas añadidas del envejecimiento, todo lo que se llama sobre todo las teorías del desgaste. Y eso sería un poco, bueno, el nombre, creo que el nombre ya lo dice muy claro, ¿no? A medida que van pasando el tiempo, el hecho de estar vivos nos va desgastando. Y esto Ujú. es la suma, pues, del desgaste que nos viene del exterior, de todos los agentes externos que pueden desgastar nuestros tejidos, al desgaste interior. Si lo piensas, las células, los órganos, son como motores. Entonces, si miras dentro de una célula, que es, digamos, la unidad más pequeña de la biología, ahí hay unos motores que generan energía. Estos motores, a la vez, generan residuos, como todos los motores. Imagínate un coche pues, que saca humo, ¿no? Pues las Ujú. células lo mismo. Este humo tóxico se va acumulando, lo vamos limpiando, lo vamos quitando, pero con el tiempo acaba desgastando las células desde dentro. Entonces tenemos una serie de factores que irán desgastando de diferentes maneras la célula, el organismo en general. Entonces la suma de lo que nos dicen los genes y lo que nos afecta todo este desgaste es lo que determina cuántos años vamos a vivir. Esto Ujú. determina a qué velocidad decae nuestro organismo, a qué velocidad vamos degenerando, porque al fin y al cabo lo que decíamos al principio, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es una degeneración, una pérdida de función, una pérdida de la capacidad de regenerarse que tienen los órganos, los tejidos, los organismos, ¿no? En general. Y esto sería un poco entender este proceso de por qué vamos perdiendo esta capacidad de regenerar, es un poco la clave, ¿no? De lo que estamos haciendo.
Ujú, muy bien. Qué interesante. La verdad que esto, supongo que la siguiente pregunta natural es qué porcentaje, si se puede decir así, es cada parte, ¿no? Qué papel juega, que asumo que es una pregunta complicada, y luego también si entre ellos dos se retroalimentan, es decir, si uno afecta al otro o funcionan de manera independiente. Buena pregunta y las dos son difíciles de contestar. O la primera seguramente imposible. ¿Qué porcentaje es genético? ¿Qué porcentaje es del desgaste? Es algo que hay diferentes teorías, diferentes ideas. Depende, hay estudios que otorgan a los genes pues un 20%, hay que les ponen 50 o más. Creo que es muy difícil esto de determinar. Creo que es más bien lo que dices tú, que son dos factores que actúan coordinadamente y un poco uno sobre otro, porque el desgaste o cómo afecta el desgaste en nuestras células va a depender mucho de nuestros genes también. Obviamente el hecho de que nosotros vivimos más, por ejemplo, que un ratón es en parte porque tenemos protección, nuestras células saben protegerse mejor contra el desgaste, por tanto hay una relación entre los dos temas y creo que es una relación compleja, con lo cual es difícil de poner números o poner porcentajes. Ujú, Creo que al final es lo que decía antes, el envejecimiento es una suma, es multifactorial, la suma de muchos factores interaccionando de una forma compleja. Nosotros en ciencia lo hacemos y los humanos tendemos a hacer sí. así. Tendemos mucho a pensar linealmente, ¿no? Esto Ujú, causa esto, pero la vida no es lineal, la vida es mucho más compleja, ¿no? Entonces tenemos este tipo de relaciones de factores que se cruzan y que este influye a este y este influye al otro y el otro influye a este. Y al final es una red de cosas que están ujú, pasando en el envejecimiento. ujú. Claro, y en esta línea asumo que lo que es la parte genética, de alguna manera, si se pudiera, digamos, independizar lo uno de lo otro, que según has comentado, pues es complicado, pero si lo pudiéramos hacer, o de alguna manera pudiéramos identificarlo, qué papel juega la parte, digamos, más ambiental, ¿no? Es decir, entornos de lo que es lo que comemos, con quién nos relacionamos, dónde vivimos, el aire que respiramos. ¿Esto cuánto afecta a esa segunda parte de la que estás comentando? Digamos, que no es la genética como tal. Esto creo que es una pregunta clave porque esto es la parte sobre la cual podemos actuar más. O sea, sobre nuestros genes no podemos hacer mucho porque nacemos con los genes que nacemos. Pero en el futuro quizá los podremos modificar, pero de momento estamos con los genes que nos tocan. Pero sí Ujú, que podríamos modificar nuestros hábitos, nuestro entorno. Creo que no hay, una vez más, no hay una cifra o un porcentaje que pudiéramos decir, esto, si controlamos esta parte, ganaremos un 10%, un 20%. Esto creo que aún no estamos en condiciones de saberlo. Seguramente va a haber mucha variabilidad también, un poco como lo que decíamos antes, porque imaginemos que la exposición al sol contribuye a la degeneración, ¿vale? Pero si tú tienes unos genes a nivel personal que te protegen más contra el sol, pues ujú, tu porcentaje será menor del impacto que tiene esto. Entonces creo que hay factores de especie y factores individuales que confunden mucho toda esta relación entre los procesos genéticos, digamos, que te vienen dados y los ambientales o los del entorno que tú puedes o no modificar. Creo que va a ser muy difícil de que podamos llegar a una conclusión sobre eso, este tipo de pregunta. ujú. Qué interesante. La verdad que el concepto del envejecimiento, asumo que importa mucho a la gente además por la calidad de vida que va a llevar, ¿no? Es decir, no solo por el cuánto voy a durar, que eso es un número finito, sino el cómo voy a llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, asumo que esto es parte también de lo que investigáis vosotros, ¿no? De lo que os concierne. De hecho, la parte más importante. O sea, creo que hay una confusión cuando hablamos de los que trabajamos en envejecimiento. Estudiar el envejecimiento se cree un poco que vamos a esto, a alargar la vida, ¿no? A vivir 200 años o lo que sea, o a ser inmortales incluso. Ujú, Y creo que esto es algo secundario. Lo que nos intentamos, lo que estamos, todos los que trabajamos en esto, siempre hablamos de intentar vivir el máximo de tiempo con el máximo de salud. La clave es la ujú, máximo de salud, ¿no? O sea, es alargar el estado de salud. En inglés lo dicen, tiene una palabra que lo define muy bien. Ellos hablan de lifespan, ujú, que es la duración de la vida. Life, vida, span, duración. Los años que vives es el lifespan. Pero ujú, entonces han inventado hace poco una palabra nueva, sacan life, pones health, que es salud, y llaman health span. Entonces tienes el lifespan, que es lo que dura la vida, y el health span, que es el tiempo que estás con salud.
Esto es lo que Ujú, tenemos que aumentar, porque desde hace más de un siglo estamos, o más, está aumentando, la esperanza de vida ha ido aumentando progresivamente. Lo que no aumenta son los años que pasamos en salud. Es ujú, decir, tú ahora, digamos, la esperanza de vida en un país puede estar alrededor de los 80, pero tú te pasas de los 60 a los 80 con mala salud. Antes la esperanza de vida, hace 100 y pico años, la esperanza de vida era 60 y pues tenías un par de años malos y te morías, pum. Ahora vives hasta 80, sí, muy bien, pero pasas 20 años mal. Pasas 20 ujú, años con un montón de enfermedades, cada vez más enfermedades crónicas, más problemas. O sea, hemos alargado la vida por la parte de la mala calidad. O sea, lo que molaría es tener 20 años más de salud ujú, plena, ¿no? O sea, 20 años más de juventud, digamos. Esto es un poco la esencia de lo que es la investigación del envejecimiento. Podemos alargar de alguna manera los años buenos, es decir, que tú tengas 60 y estés como en 40 o 80 y estés como en 50. Esto es ujú, un poco, es posible. Entonces, esto se basa un poco en lo que decíamos antes. Podemos frenar esta degeneración. Si podemos reducir la velocidad de la degeneración, enfermaremos más tarde o tendremos menos problemas y viviremos más. Y creo que, o sea, es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma esto, porque cuando pensamos en enfermedades, buscamos tratamiento para esas enfermedades. O sea, hay un cáncer, pues vamos a intentar matar las células cancerosas. Hay un Alzheimer, vamos a ver cómo podemos solucionar este acúmulo de fibras en las neuronas. Esto es intentar curar la enfermedad atacando la raíz de la enfermedad. Eso está muy bien. ujú, Pero ahora estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, que es no ir a las enfermedades, sino ir a la causa que hay debajo de las enfermedades, al factor que facilita las enfermedades. No las causas, sino que las facilita. Por ejemplo, el envejecimiento. El principal factor de riesgo del cáncer es el envejecimiento. Cuanto más ujú, vivimos, más posibilidad tenemos de tener cáncer. Lo mismo que en Alzheimer. Por tanto, si todos vivimos 200 años, todos tendremos cáncer, todos tenemos Alzheimer. Esto ya casi ujú. seguro. Entonces, ¿hay alguna manera de separar esto? Es decir, de que este envejecimiento lo frenemos o lo ralenticemos al máximo para que tarde más a aparecer este cáncer o aparecer este Alzheimer o cualquier Ujú, otra enfermedad relacionada con el envejecimiento. Es decir, no tratamos enfermedades, sino que las evitamos reduciendo algo que influye en ellas, como es el envejecimiento. Claro, esto es un cambio, como te decía, a nivel médico de paradigma, porque ya no vamos a dar una pastilla para tratar el cáncer, sino a dar una pastilla para evitar que el envejecimiento te acabe causando cáncer, si ujú. podemos llegar a este punto. Eso es, de hecho, una cosa muy, muy interesante que descubrí leyendo tu libro y luego investigando y demás, es que cuando hablas de envejecimiento, inevitablemente hablas de cáncer. Y ya no solo de cáncer, asumo que es más pues, por tu área de investigación, sino también pues, de Alzheimer y otras enfermedades, ¿no? Otros temas diferentes. Pero se me hace muy interesante y justo te quería preguntar de esto, ¿no? ¿Cuánto de relacionado está? Porque ya has estado comentando que está intrínsecamente relacionado, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué estas enfermedades están relacionadas con el envejecimiento y por qué la investigación, digamos, contra el cáncer mucho pasa por lo que estás llamando esa base, que es el envejecimiento, ¿no? Es muy buena pregunta y otra vez no voy a tener respuestas. Creo que hoy vamos a dejar más preguntas en el aire que otra cosa. No, pero esto creo es muy importante. Esto es un poco la clave, ¿no? ¿Qué factores, qué causas hay o qué efectos, qué síntomas hay en el envejecimiento que acaben forzando el cuerpo a caer en enfermedades como el cáncer o el Alzheimer? Es aún uno de los factores que desconocemos. Tenemos pistas, tenemos ideas. Por ejemplo, cuando envejecemos acumulamos células viejas, unas células que llamamos senescentes, unas células que tienen unas características Ujú, especiales y cuanto más viejos somos, pues más de estas células tenemos. Hasta aquí todo más o menos lógico. Lo que hemos visto en los últimos años es que estas células viejas no se quedan ahí tranquilas y sin hacer nada. Simplemente lo que están haciendo es contribuir a desmontar un poco la estructura del tejido, la función del tejido. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, cada vez hay más células viejas que no hacen su trabajo y encima no dejan que las vecinas hagan su trabajo. Esto se está viendo y se cree que contribuye, una vez más, no es la causa, pero contribuye a un montón de enfermedades. Contribuiría al cáncer, seguro, esto se ha visto, seguramente también al Alzheimer y otras degenerativas, a la diabetes, incluso a la obesidad. El hecho de ir acumulando esas células viejas aumentaría
pues este envejecimiento que causa o que contribuye al cáncer, etcétera, etcétera. Esto sería Ujú. una de las maneras, a lo mejor hay otras maneras, ¿no? Pero esto es una manera directa que relaciona envejecimiento con ciertas enfermedades, ¿no? Y por tanto, una vez dicho esto, es lo que te decía antes, ¿no? Una vez entendemos el proceso, vamos a buscar soluciones, en este caso muy obvias. Si las células viejas son las que causan o las que facilitan que tengas cáncer, diabetes, etcétera, etcétera, pues vamos a eliminar estas células viejas. ¿Se puede? Ahí estamos en ello. Ujú. Vale. Sí, al final es la eterna promesa o eterno deseo, ¿no? De todo el mundo de llegar a esa cura contra el cáncer, que es esa frase que hemos escuchado tanto, pero está en proceso, ¿no? Entonces, ya mirando un poquillo más a futuro, te quería preguntar si llegaremos a ese punto, ¿no? Porque al final la sensación, sin ser un experto en el campo, siempre es que ante las enfermedades que van apareciendo, o encontramos, digamos, la cura, o al menos se intenta suavizar los efectos, ¿no? Entonces, parece que el cáncer, pues a lo mejor sigue esa línea, ¿no? Pero es por conocer la opinión de cerca de si esto es algo realista, es corto plazo, largo plazo, o no se sabe, ¿no? Supongo. Es, otra vez, otra pregunta difícil de contestar. A ver, la forma más rápida de contestarla es que el cáncer lo estamos controlando. La palabra curar en el caso del cáncer es complicada, porque curar significaría, o en la mente de las personas curar quiere decir que ya no te tienes que preocupar más de esa enfermedad. Tú tienes un resfriado, te curas y ha pasado. El cáncer no lo acabas de pasar o no estás 100% seguro nunca, porque siempre puede haber quedado una célula, siempre puede volver al cabo del tiempo, pero controlarlo sí, o sea, el hecho de que tú tengas alguna célula cancerosa en el cuerpo, pero no pase nada, bueno, esto no hay problema, esto sería una solución ideal. De hecho, a lo largo de nuestra vida pasa seguramente miles de veces que sale una célula que se convierte en cancerosa o casi cancerosa y el sistema la controla y la elimina Ujú. o la tiene ahí sin que haga nada. Esto es normal. Lo que pasa es que llega un momento que esta célula aprende a superar esta barrera y empieza a dar problemas, a generar más copias de ella misma y a dar problemas. Y esto es cuando aparece el cáncer. Entonces, nosotros llamamos cáncer a este proceso, pero la confusión es que si lo llamas cáncer parece que sea una sola enfermedad, pero el cáncer son por lo menos 200 enfermedades diferentes y no son exactamente iguales. Tienen en la raíz, la base es la misma, pero se manifiesta de muchas maneras diferentes y los procesos implicados son muy diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú haces para eliminar, controlar el cáncer de mama no te va a servir para el cáncer de próstata, no te va a servir para el cáncer de colon. Y dentro del cáncer de colon no te va a servir para este tipo o para ese otro tipo. Y dentro de Ujú. cada subtipo te va a servir para unos pacientes y no para otros. Es decir, es un árbol de enfermedades realmente cuando hablamos de cáncer. Y teniendo esto en cuenta, estamos en estos momentos cercanos al 60% de curación, entendiendo por curación que más control que curación, digamos, es Ujú. decir, que tú ya no tienes que preocuparte de este cáncer porque seguramente ya no va a volver y ya estás más o menos tranquilo. 60% es un número muy bueno, pero es que si miras cáncer por cáncer, hay mucha variedad. Por ejemplo, próstata, mama, son cánceres que se curan en un 80 largo, un Ujú. 80%. Claro, esto es casi todo el mundo. Hoy en día, si lo coges a tiempo, se va a salvar de un cáncer de mama o un cáncer de próstata. Pero si te vas a la otra punta, de cáncer de páncreas, por ejemplo, la curación es alrededor del 3%. Cáncer de Oh. cerebro, parecido. Cáncer de pulmón, 5 o 10%. Claro, son realmente extremos. Uno casi está solucionado, uno no hay manera aún. Entonces, ¿por qué? Porque si el proceso es el mismo, Ujú. sabemos, o parecido, sabemos controlar este, pero no ese. Esto es lo que estamos intentando entender, ¿no? ¿Qué hace este cáncer particularmente agresivo o difícil de tratar? Para resumirlo de una manera rápida, los cánceres que detectamos antes son los que curamos. Es decir, el cáncer de mama se ve bien porque tenemos mamografías, tenemos Ujú. maneras. El cáncer de próstata lo vemos en análisis de sangre, el PSA o en exploraciones rectales, se ve la próstata. Bien. El páncreas no da señales hasta que realmente el cáncer está ya muy invadido y muy expandido. Ujú. El páncreas va haciendo su función, está ahí escondido, no lo notas. Si consiguiéramos detectar este cáncer de páncreas cuando está empezando, pues ahí tendríamos
mucho más margen para actuar y para hacer algo y para poder curar a Ujú. esta persona. Por tanto, este es el reto, ¿no? No solo diseñar nuevos fármacos más efectivos, más específicos para cada tipo de cáncer, sino descubrirlos, encontrarlos, sobre todo los que no podemos ver aún y estos que son los que acaban pues teniendo esta dificultad de tratamiento. Deja que te haga una pregunta porque esto es algo que la gente normalmente no tiene clara. Ujú. ¿Cuánto tiempo crees tú que tarda un cáncer a desarrollarse? Desde el primer proceso hasta que dices, ahí lo veo, ahí tengo un tumor. Dime un número. Me está sacando aquí del rol. Un número, bueno, asumo que dependerá del tipo de cáncer, ¿no? Por supuesto, será algo relevante. Si has dicho que el cáncer de mama se detecta mucho antes, pues asumo que ese tiempo será mucho más bajo. Por darte un número que supongo que es lo que estás buscando, te daría años, del orden de años, 5 o 10 años, por ponerte un Vale. ejemplo. Muy bien, muy bien. Esta es una pregunta que es muy curiosa porque se las hago a mis estudiantes de biomedicina y de medicina cuando Sí. empiezan el curso que hacemos de cáncer. Y más o menos responden más o menos así, algunos incluso menos, dicen cuestión de meses. Bueno, la media más o menos, el proceso del cáncer dura alrededor de unos 20, 30 hasta 40 años. O sea, Wow. y ya estabas en el orden de magnitud, pero un poco corto. Y esto es Pero algo. sí, perdón, no, es que una pregunta aquí muy, muy, muy curiosa que tengo. Entonces, si sabemos que empieza a los 30 años, ¿cómo es que no sabemos detectarlo? Esta es la pregunta. Efectivamente. ¿Por qué tenemos tanto tiempo y no somos capaces de verlos? Esto es la clave, ¿no? Hombre, primero porque no se ven, porque durante décadas son solo un grupo de células muy pequeño. Entonces, visualmente no tenemos ninguna radiografía, tomografía, no tenemos nada que la permita detectarlos tan pronto. Pero ahora y eso está cambiando y estamos empezando con lo que se llama el diagnóstico precoz. Estas células cancerosas que llevan 10, 15 años de ahí luchando contra el cuerpo para poder seguir Ujú. adelante, están generando algún tipo de marcador, un tipo de algo, de sustancia que se puede detectar a cantidades muy, 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 muy pequeñas. Y ahora tenemos las máquinas para empezar a leerlas. Y esto es lo que se llama ahora la biopsia líquida, que quiere decir que sacas un análisis de sangre y buscas trozos de células cancerosas en la sangre. Trozos de ADN, pues claro, cuando una célula cancerosa, digamos, imagínate pues esto que tienes un micro, mini, nano tumor que no puedes ver, pero que está ahí intentando crecer, ¿no? Va a haber células que crecen, que se van multiplicando, pero células que se mueren también. Entonces, estas células que se mueren se rompen. Y esos trozos de células cancerosas son minúsculos y algunos van a parar a la sangre. Son realmente muy, 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 muy poca cantidad. Pero tenemos ahora, como decía, máquinas que lo pueden ver. Entonces, tú podrías ahora, en principio, hacer un análisis de sangre, ahora no, pero pronto espero, hacer un análisis de sangre y empezar a ver algo raro. Dices, oye, aquí hay restos de una célula cancerosa. ¿Dónde está este cáncer? No lo sé porque no lo veo, pero hay uno. Está en algún sitio. Vamos a buscarlo, vamos a por él. Podemos identificar con estos restos, podemos saber en qué órgano está. Creo que esto es un poco, es genial. O sea, esto va a revolucionar, cuando lo consigamos hacer bien, revolucionar el tratamiento. Pues la pregunta exacta que decías tú. Si tenemos 20 años de margen o 30 años de margen para tratar un cáncer, ¿qué estamos haciendo, no? Porque estamos perdiendo el tiempo. Pues venga, vamos a diseñar las máquinas, los tratamientos, los procesos que permitan detectar estos precánceres o mini cánceres Ujú. antes de que den problemas y ahí sí que tendremos un montón de opciones. Ahí podemos hacer tratamientos, cirugía, lo que quieras. Pero claro, estamos un poco lejos de esto. Y creo que esto es importante tomar conciencia, ¿no? De esto, ¿no? De que, por ejemplo, a veces se dice, no, oye, es que ha tenido un disgusto y le ha dado un cáncer. Bueno, no es así. O sea, realmente, primero porque los disgustos no causan las mutaciones que dan el cáncer y segundo porque el cáncer que te sale hoy lo tenías hace 20 años empezando Ujú. a formarse o 30 o más, ¿no? O sea, de hecho, si el cáncer más frecuentemente lo ves a los 60, 70 es el pico de cánceres, se están formando a los 30, 40. Es decir, ahí es donde tendríamos que empezar a hacer los análisis, los screenings para buscar estos cánceres que empiezan a formarse. Estamos lejos aún de este punto, pero un poco la idea es esta, ¿no? Ir a la raíz, al principio del cáncer, donde sea que esté. Claro, esto me parece súper interesante porque, claro, ahora la pregunta es, tú a los 30 años, asumo que, bueno, habrá parte de la gente que quiera saber que a lo mejor va a padecer un cáncer, gente que no.
Entonces eso es la primera pregunta, ¿no? Te vas a hacer esta prueba que vamos a asumir, no sé si esto es muy utópico decirlo, pero que en un intervalo de confianza muy alto puede decir, oye, vas a tener cáncer, ¿no? Lo primero, con 30 años, porque a día de hoy estamos acostumbrados a que, bueno, acostumbrados, si se puede decir así, ¿no? A que nos dicen, esta persona padece cáncer y a lo mejor pues pasan meses o incluso años hasta que falleces o igual o no, ¿no? Pero es algo, una noticia muy traumática, obviamente, pero es, digamos, relativamente corto plazo, ¿no? Digamos, desde que te lo notifican. En este caso, claro, te lo van a decir con 30 años, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a derivar esto? Y si esto es algo que ocurre, ¿cómo se va a gestionar, ¿no? Digamos. Es muy buena pregunta porque esto cambiará radicalmente cómo entendemos el cáncer. O sea, esto que estás diciendo tú es tal como es el cáncer hoy, que aún en buena parte, en casi un 50%, sigue siendo una enfermedad mortal. Y claro, si tú te dicen tienes cáncer, claro, esto es un problema, porque ahí es una lotería, has tirado el dado y a ver si te sale el número o no. Tienes un cierto porcentaje cada vez más pequeño con el paso del tiempo de acabar no superando este cáncer. Obviamente hay mucha gente que prefiere a lo mejor incluso no saberlo o tiene obviamente un problema en aceptar esta amenaza, ¿no?, que tienes. Ahora bien, si estamos hablando de algo tan diferente de un cáncer que podemos detectar 30 años antes de que realmente dé problemas, o 20 años o 10 años antes de que dé problemas, ahí el porcentaje de curación va a ser 99%. Entonces es muy diferente. Entonces no te va a afectar. Si tú te dicen, oye, tienes un cáncer hoy y dentro de 20 años pues tienes un 50% de posibilidades de morirte, mejor no saberlo quizás, ¿no? Pero si te dicen, tienes un cáncer hoy y te lo podemos curar en 99% de seguridad, pues vale. Ujú. Entonces será, bueno, de hecho, ya casi pasa esto en algunos cánceres, por ejemplo, los cánceres de la piel, la mayoría, excepto el melanoma, que es más agresivo, los otros son cánceres muy benignos. Tú vas al médico y dices, oye, tenemos que sacar esto porque esto es feo. Te lo sacan y era un cáncer y ya está, no pasa nada. Y estos cánceres normalmente no dan problemas, son cánceres que no causan la muerte normalmente y se tratan bien sin problema. Ujú. Entonces, que a ti te digan que tienes algo feo en la piel, la mayoría de veces, bueno, no te va Ujú. a crear un trauma. Si a ti te dicen tienes un bulto en la mama, atención, esto ya es otra Ujú. cosa. Ahí sí que te puede dar un susto, ¿no? O lo que sea. O tienes un pólipo en el intestino. Esto ya te asusta lógicamente, porque el pronóstico es muy diferente. Por tanto, si pudiéramos conseguir que el pronóstico del cáncer fuera de curación en el Ujú. 99%, pues la gente diría, ¿tienes cáncer? Ah, vale, pues ¿qué me das? Pues toma esto, ya está, como si fuera un resfriado. Y Ujú. esto, a ver, parece ciencia ficción ahora, ¿no? Entendiendo cómo entendemos el cáncer, pero si realmente todo este sistema del diagnóstico precoz llega a perfeccionarse y llega a funcionar como soñamos que va a funcionar algún día, esto podría ser así. Ujú. Me parece muy bueno, ¿no? Al final estaba pensando, digo, imagínate compañías de seguros, ¿no? Seguro de vida. Porque al final se basan en esas probabilidades de que tú, por tu entorno, por tu contexto, pues padezcas ciertas enfermedades o tengas ciertos hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Pero, por ejemplo, poniéndonos un poco más, haciendo el siguiente paso, ¿no? Vas a decir que el cáncer es algo que está más acotado, más controlado. No tanto, entre comillas, la cura contra el cáncer, sino la detección temprana de este mismo, ¿no? En ese caso, ¿qué va a ocurrir con la vida del ser humano? Es decir, y esto relacionándolo con la inmortalidad, ¿no? Es decir, ¿qué va a implicar esto? ¿Van a tomar más relevancia otras enfermedades que a lo mejor, me lo invento, empiezan a aparecer cuando tienes 120 años y como a día de hoy nadie llega, o prácticamente nadie llega a los 120 años, no conocemos qué implicaciones va a tener y sobre todo si esto está relacionado, asumo intrínsecamente con la definición de inmortalidad, ¿no? De ser inmortal, que al final es ir cortando de raíz muchas más enfermedades para durar más, ¿no? Creo que es muy buena manera de enfocarlo, porque de hecho envejecer o la longevidad viene definida por el ritmo del envejecimiento y las enfermedades que tienes, obviamente. Porque el envejecimiento causa enfermedades, pero bueno, el cáncer no deja de ser un poco al azar, una lotería, ¿no? O sea, tú puedes tener un envejecimiento muy bueno y estar tu cuerpo súper fantástico y sano y joven, pero tener un cáncer y no llegar a los 80.
Claro, esto, Ujú, esto es difícil de predecir. Entonces, longevidad, inmortalidad, incluso enfermedad, yo creo que son procesos y factores muy relacionados entre sí. Por tanto, no solo tenemos que entender el envejecimiento y frenar el envejecimiento, sino también las enfermedades relacionadas. Porque aunque estemos diciendo que el envejecimiento es uno de los factores clave en cáncer, en Alzheimer y en otras enfermedades del envejecimiento, relacionadas con el envejecimiento, pues a pesar de esto, no es la única causa. Por tanto, si llegamos a los 200 años o a los 120, como decías tú, seguro que saldrán más cosas, saldrán más de las que tenemos, de las que ya tenemos, las demencias serán mucho más elevadas, sin duda, los cánceres se verán mucho más y a lo mejor hay otras cosas. Por tanto, hay que atacar a los dos niveles, ¿no? A frenar los procesos intrínsecos del envejecimiento y también las enfermedades relacionadas. Y de hecho, el escenario que estás planteando ya ha pasado, ¿no? Porque la esperanza de vida del ser humano, históricamente, a lo largo de toda nuestra historia, hasta hace 100 años, era de unos 30, 40 años máximo. Entonces la vejez era anómala. De hecho, si te fijas, en todos los animales, no, la vejez no existe. Hay muy pocos animales viejos. Hay ujú, algunos que llegan, animales en el zoo, sí, pero en la naturaleza, los animales salvajes que llegan a viejos la vejez es muy rara, biológicamente la vejez es una anomalía, ¿no? ujú, Nosotros lo estamos convirtiendo en la norma. Nosotros estamos convirtiendo en la norma de que todos los humanos, o casi todos los humanos, la gran mayoría de humanos, llegamos a viejos. Esto es totalmente contrario a las normas de la biología, que te dicen que a viejos van a llegar muy pocos. ujú, Entonces, esto que estás diciendo de que vemos enfermedades nuevas ya ha pasado. De hecho, el cáncer es un ejemplo. El cáncer es algo que tendríamos que ver de Pascuas a Ramos y muy anecdóticamente. Hay unos cuantos cánceres en personas jóvenes que son muy raros, pero pasan, y después algunos en personas de edad mediana, muy pocos. Pero los cánceres, como decíamos antes, son de los 60, 70 años sobre todo. Y a 60, 70 no tendríamos que llegar, la gran mayoría no hubiéramos tenido que llegar, por tanto el cáncer no lo ujú. hubiéramos visto. Simplemente el cáncer hubiera sido pues lo que ves en los animales. Que tengan cáncer es Sí. muy, excepto los perros y así, que es diferente porque una vez más están en un entorno protegido. El animal salvaje no tiene cáncer, se muere de otras cosas antes. Y lo mismo, las demencias sí que son particulares de los humanos, pero también es lo mismo. Todo lo que es el Alzheimer, etcétera, sale cuando pasamos de este límite más o menos habitual que teníamos y entramos en una zona que no tendríamos que haber entrado de forma habitual, que es esta vejez, ¿no? Por tanto, si a los 80 que estamos ahora, o a los 60, 70 que hemos conseguido a lo largo de este siglo, del siglo pasado, ya tenemos enfermedades nuevas, si realmente llegar a los 120 o a los 130 se convierte en norma o en más habitual, vamos a ver qué nos depara la biología, qué enfermedades más nos van a salir. Es muy posible que pasen cosas que ahora son raras o no hemos visto nunca y entonces empiecen a ser más frecuentes. Ujú. Claro, porque al final la pregunta yo creo que también sería eh, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de todo esto? Porque la inmortalidad, porque todo el mundo está de acuerdo, supongo, ¿no? con aumentar los años de vida, la esperanza de vida. No sé si todo el mundo está de acuerdo con ser inmortal, porque claro, ¿qué es ser inmortal? ¿Cuánto es el tiempo, ¿no? ¿200 años, 500 años, 100? Porque igual lo que tú comentas, ¿no? Si duras hasta o llegas a los 30, 40, llegar a los 90, que a día de hoy hay un número relativamente elevado de gente que llega a los 90, pues a lo mejor en el contexto de esa persona de 30 años, 90 es ser inmortal, ¿no? Entonces es un poco hasta dónde queremos llegar, ¿no? Que es un poco, es interesante verlo así, ¿no? Que la inmortalidad es el ir erradicando a lo mejor esas enfermedades que van saliendo a lo largo de los años, no sé si se podría decir así, ¿no? Pero Mm, es interesante. es cierto, sí. Y, y bueno, en esta línea, yo creo que esto es como digamos, una corriente, una línea en la que estamos avanzando, ¿no? Poco a poco. Pero te quería preguntar sobre otra que va un poco en paralelo, aunque, como tú dices, no todo es lineal y todo está relacionado entre sí, pero es la simbiosis humano-máquina, ¿no? Entonces, también te quería preguntar sobre esto y para empezar un poco, quería que nos comentaras un poco cuál es el estado del arte, ¿no? Es decir, a día de hoy, ¿cuál es el paradigma en simbiosis humano-máquina? Porque de vez en cuando, pues vemos, ¿no? Una persona que tiene un implante cerebral y esto le ha permitido ver mejor o poder sentir esto, ¿no? O vemos así noticias separadas, pero no sé si nos podrías dar un poco un estado del arte de lo que hay a día de hoy. Yo creo que esto es también va a ser uno de los temas que vamos a ver
mejorar y cambiar más en el futuro. Lo que se llaman los cyborgs, que sería esta Sí, fusión humano-máquina, ya pasa, es algo que ya hemos visto hace tiempo, a nivel low-tech, a nivel de baja tecnología, digamos, ¿no? Básicamente usamos esta fusión de humano y máquina cuando hay por ejemplo, problemas porque una amputación, ¿no? Y te ponen un brazo mecánico, bueno, una prótesis mecánica, una pierna, lo que sea. Al principio eran solo, pues, prótesis de plástico, ahora ya son mucho más perfeccionadas y ahí puedes, por ejemplo, pues incluso tener pinza y hacer un poco de movimiento con la mano o una pierna que más o menos se mueva y te permita andar más o menos bien. Eso se está perfeccionando cada vez más. Estamos pasando a otro nivel de fusión humano-máquina, que es lo que decías tú, de algunos implantes. Hay, por ejemplo, algunos que se habían puesto implantes que eran en la piel para poder detectar el campo magnético de la Tierra. Es una cosa que las aves hacen, o sea, las aves se orientan en las vibraciones detectando el magnetismo, y esto como curiosidad, o más que nada como experimento, como para demostrar que se puede hacer, algún científico lo probó, ¿no? De hacer ese tipo de funciones. Hay un cyborg, él se llama cyborg famoso, que es Neil Harbison, que está en España, de hecho, que ujú, lleva una cámara incorporada, enganchada al cerebro, porque él nació con un problema que es que no detecta los colores, y con esta cámara pues le transfiere una información que la cámara detecta al cerebro como impulsos nerviosos, y ahí puede asociar colores y las señales que recibe. Pero todo esto que estamos hablando es usar la tecnología para suplir un problema, para solucionar un problema, en teoría. Aunque si ujú, hablas con Neil Harbison, él te dice que él no tiene ningún problema, que esta cámara es algo que le añade gracia a su vida, pero él no percibe que sea necesaria para hacer la vida normal. Pero bueno, en ujú, general, la mayoría de prótesis, la mayoría de uniones, esta unión que decimos de máquina y humano, es para solucionar problemas. Pero estamos yendo a un paso más adelante, o sea, de lo que podríamos llamar un tratamiento, que es la solución de un problema, a lo que se llama una mejora, una mejora. Esto es un cambio otra vez de mentalidad, y es muy radical, ¿no? En vez de usar la medicina para solucionar problemas, usamos la medicina o la tecnología en este caso para mejorar personas que ya están sanas. ¿Y esto cómo lo traduciríamos? Por ejemplo, imagínate que un día en el futuro, y esto no tendría por qué ser imposible, se generan unas prótesis de brazo que son mejores que los brazos humanos. Es decir, una prótesis que te da una ujú, fuerza superhumana, o que, no sé, puedes tener como en las películas, pues una pistola incorporada, un láser, lo que sea, ¿no? ujú, Claro, este brazo mecánico sería mejor que el tuyo. ujú, Entonces, ¿por qué no, pues, amputarte tu brazo para meterte un brazo mecánico? Esto ya sería, no sería un tratamiento, esto sería una mejora. Estarías tú, bueno, lo que tú consideres mejora, cada ujú. uno ahí, Correcto. lo que es mejor es muy objetivo, ya podríamos discutir ahí qué es exactamente una mejora, pero ya no por lo menos está claro que no es un tratamiento, ¿no? Y esto sería el siguiente paso hacia donde podríamos ir en el futuro, ¿no? A lo mejor crear híbridos entre humanos y máquinas que realmente son mejores que un cuerpo humano, hasta punto que sería al final, pues, que es poner una mente humana en un androide, que básicamente el cuerpo lo puedes ir mejorando y cambiar, y puedes reemplazar las piezas que se estropean, y el cuerpo humano, pues, claro, ahí sería mucho menos Ujú, efectivo, ¿no? Ahí sí que quizá entraríamos en lo que dices tú de la inmortalidad, ¿no? O inmortalidad, o por lo menos vivir mucho tiempo, porque si realmente tienes un cuerpo que puedes ir reemplazando las partes cuando se estropean, el límite ahí vete a saber, ¿no? Bueno, seguiremos limitados por el hecho de que el cerebro no lo podemos cambiar. El cerebro es nuestro cerebro, y ahí es donde está toda nuestra personalidad, nuestra persona, nuestras vivencias, nuestro pasado, y por tanto esto tiene que estar ahí. Cuando se estropea el cerebro se ha acabado. Podemos ujú, hacer copias de esta personalidad. No sé, entraríamos ahora en el terreno de la inteligencia artificial. Podemos ujú, transmitir o transferir nuestras memorias, nuestro racionamiento, nuestra personalidad a una máquina. En todo caso sería transferir, no sería tu cerebro está aquí, harías una copia, y esta ujú, máquina pensaría como tú, pero tú estás ahí, ¿no? Y cuando se te muere el cerebro se ha acabado, ¿no? Pero tu esencia, digamos, entre comillas, podría vivir en una máquina. ¿Es posible esto? No sé, si hablas con expertos en robótica o en informática, o en este tipo de disciplinas,
por lo menos con los que he hablado yo, te dicen que esto va a ser muy difícil o casi imposible, que no ven que sea posible que podamos reproducir la complejidad del cerebro humano en una máquina. Pero esto no quiere decir que no sea posible, quizá si tenemos la tecnología adecuada. Si tú piensas que todo lo que somos, todo lo que nos define, todo lo que nos hace humanos, está aquí, está en el cerebro, o sea, tiene un sitio físico, Ujú, por tanto tiene que ser copiable, ¿no? De la misma ujú, manera que copias un disco duro, tendrías que, pues, por lo menos en teoría, sabes dónde está y sabes qué forma tiene y sabes cómo tendríamos que poder reproducirlo en el futuro. Ahora, claro, esto es muy fácil de decir, pero a lo mejor nunca tendremos la tecnología para duplicar o copiar estructuras tan complejas como el cerebro. Pero lo que en teoría no tendría por qué ser imposible. O sea, cuando antes se hablaba o algunos aún hablan del alma, ¿no? El alma como la esencia humana, ¿no? ¿Qué es lo que te hace humano? ¿Qué es lo que te hace persona? Pues el alma. Vale, pero ¿qué es el alma? El alma, bueno, claro, si lo defines de una manera religiosa, es una esencia que ujú, no es palpable. Bueno, ahí esto no se puede copiar porque no sabes ni dónde está. Pero si nosotros consideramos que el alma, lo que nos hace humanos es nuestro cerebro, lo que me hace a mí, yo y a ti y tú es lo que tienes dentro de la cabeza, pues esto sí, ya lo tienes, ya sabes dónde está, sabes esta parte física, ya sabes dónde tienes que ir a buscarla. Por tanto, de ahí a copiarla, a reproducirla, ya has hecho el primer paso. Bueno, ujú. si es posible o no, ya veremos. Entonces sí que vamos a un modelo de humanidad muy diferente. En principio nos podemos perpetuar hasta el infinito, Ujú. cambiando piezas y copiando el cerebro en otras superficies. Este tema es apasionante y de hecho, por si no lo conocéis, el libro de ¿Qué nos hace humanos? Es precisamente, habla sobre estos temas, ¿no? De la consciencia, qué es la consciencia, dónde reside la inteligencia, en definitiva, ¿no? Que nos hace ser quienes somos, ¿no? Me resulta muy interesante esto. Entonces, varias preguntas. La primera, ¿por qué no podemos replicar todo esto? Es decir, algo que me llama mucho la atención es que muchas veces podemos entender, pero no podemos reproducir. Podemos entender cómo funcionan muchos mecanismos a nivel molecular o a nivel, digamos, biológico, qué es el cerebro, ¿no? Pero no podemos reproducirlo y no, o sea, si no llegamos a entender por qué, tampoco podemos saberlo cómo funciona, ¿no? Entonces un poco la pregunta es ¿por qué no podemos reproducir esto? A lo mejor es que en el fondo no sabemos muchas cosas, no lo entendemos de verdad, ¿no? Sí, creo que es un poco lo que dices. Lo veo igual. O sea, tú para entender realmente una cosa tienes que ser capaz de fabricarla, de reproducirla, de hacerla. Esto es lo que realmente demuestra es que has entendido todos los detalles de eso, ¿no? O sea, para construir un coche, si sabes cómo hacer un coche, tienes que hacer un coche, otro coche, ¿no? Y eso sería un poco la historia. Con el cerebro aún no estamos aquí. Entendemos algunas cosas de cómo funciona, pero no todo. ¿Llegaremos a entenderlo todo? No sé, si lo entendemos realmente todo, si sabemos 100% cómo funciona, se puede reproducir, esto es segurísimo, ¿no? De hecho, estamos ya reproduciendo otros órganos, no exactamente, pero la parte que entendemos, sí, un hígado, un riñón, sabemos más o menos cómo Ujú, funciona, lo copiamos y más o menos sale, ¿no? El cerebro no, porque es mucho más complejo. Pero bueno, simplemente es otro grado de complejidad, no es que estemos hablando de algo diferente. Si un riñón es así de complicado, pues un cerebro es así de complicado, pero es una escala esto. Entonces, ujú, ahora estamos aquí, ¿llegaremos aquí algún día? Quizás sí, quizás no, depende de cómo lo veamos, pero sí es cierto. No podemos en estos momentos reproducir, copiar o imitar un cerebro porque no lo entendemos, aún no lo entendemos. Es el órgano que menos entendemos del cuerpo y ahí aún creo mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, mucha investigación ujú. que hay que hacer. Y si llegaremos o no a hacerlo, a controlarlo algún día, es difícil de saber, porque el nivel de complejidad es tal que quizá no seremos capaces nunca de poder describir, definir un cerebro. Y bueno, después viene el otro paso, que es reproducirlo, pero si el primer Ujú. paso ya es difícil, el segundo puede ser aún más complicado. Si imagínate que realmente algún día podemos entender exactamente cómo funciona un cerebro, por qué las neuronas, cómo se comunican, dónde está la inteligencia, lo que define la inteligencia, dónde está la conciencia. Si realmente algún día podemos hacer esto, el segundo paso sería, vale, ¿y ahora cómo lo reproducimos? Esto tampoco sería Ujú. trivial, sería complicado también. Eso es, eso es. Y de alguna manera, yo que estoy más en el mundo de la tecnología, lo veo todo como
la parte de hardware y la parte de software, ¿no? Digamos que el cerebro sería la parte de hardware, ¿no? La materia física, la consciencia, los sentimientos, los pensamientos sería más el software, ¿no? Que al final es parte de lo mismo, pero sí que, pues por diferenciarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes comentar en esto, en el libro lo tratas, pero si nos puedes dar algún comentario sobre la consciencia, ¿no? ¿Qué es la consciencia y por qué no la podemos interpretar o definir o entender, ¿no? En el fondo. De hecho, el gran problema de la conciencia ya viene por la definición, empezando cómo la definimos y sobre todo cómo la medimos, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de aparato que nos permita decir, bueno, la conciencia llega hasta aquí o tienes tanta conciencia o así, ¿no? La primera pregunta que nos hemos hecho desde el principio es, ¿los animales son conscientes? Es decir, conscientes definiéndola como la capacidad de saber que estás vivo. La conciencia se puede definir de muchas maneras, pero si la limitamos a somos conscientes porque sabemos que existimos, sabemos que estamos vivos, por tanto sabemos que vamos a morir, sabemos que tenemos una esperanza de vida y que estamos aquí de forma temporal. Esto en principio, que sepamos, solo lo entienden los humanos, no hay ningún otro animal que haya llegado a este punto. Los animales entienden lo que es la muerte, algunos. Por ejemplo, los elefantes se van a morir en un sitio. Por ejemplo, los depredadores, cuando hay un animal muerto, no lo comen y entienden que están muertos. Pero exactamente entienden que ellos van a llegar a ese punto, que se van a morir después. Esto es muy difícil de... Claro, no tenemos ningún tipo de máquina que te permita conectar con el cerebro de un animal y preguntarle, ¿no? Decir, oye, tú sabes que estás vivo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué los humanos de golpe y porrazo somos capaces de entender quiénes somos o qué somos? Esto es muy interesante porque al fin y al cabo nuestro cerebro no es diferente del de los monos o al final de todos los animales. Evolucionamos desde el mismo punto. Nuestro cerebro está más avanzado en algunas cosas, pero la estructura básica es la misma en todos los animales. ¿Hay algún centro de conciencia? ¿Hay algún núcleo que determine la conciencia que nosotros tenemos y los animales no? ¿O es más complicado? Parece que para la conciencia podría ser pues una serie de conexiones entre diferentes zonas del cerebro que te permiten tomar conciencia de tu existencia, ¿no? Esto parece que, pues esto, que no es, que es muy propio de los humanos. Hay quien dice que ciertos animales podían tenerlo, por ejemplo, se han hecho ahora, siempre salen estos experimentos, salió uno hace poco, de los peces estos que son capaces de, en principio, reconocerse en un espejo. Ujú. Pero la pregunta siempre es, ¿realmente se están reconociendo? Por ejemplo, hace poco había uno pues, que cuando se veía en un espejo, pues se reconocía a sí mismo y no hacía nada. Pero si veía la imagen de un pez igual que él, pero que no era él, lo atacaba. Entonces sabía diferenciar cuando había un pez delante suyo o no era un pez y era él. Entonces esto quiere decir que este pez es consciente de que está vivo, que existe, que él es una entidad y el otro pez es otra entidad. Es muy difícil esto de saber, por lo que decíamos, pues no hay manera de comunicarte, de entender Mm. exactamente. Y esto es un poco lo que nos separa a los humanos del resto de los animales, ¿no? Esta capacidad de entender cosas que otros animales no tienen, ¿no? Y esto es lo que nos plantea también a la vez las dudas existenciales, ¿no? Oye, si vamos a morir, pues ¿y ahora qué? Ujú. ¿Dónde vamos cuando nos morimos, ¿no? Entonces cuando empezamos a inventarnos pues religiones para poder justificar un poco esto, ¿no? El hecho Ujú. de que seamos finitos y que pues la angustia existencial que nos da el hecho de saber que vamos a morir. Y esto genera pues las religiones, la mitología, que todas las culturas humanas han creado a partir del momento en que empiezan a evolucionar. Ujú. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque al final, si no sabemos ni definir lo que es la consciencia, es decir, a mí me gusta porque en el libro dices, definiendo la consciencia con lo que has dicho, ¿no? La capacidad de entender igual que soy quien soy, o estar donde estoy, o reconocerme a mí mismo, pero a lo mejor no es eso, ¿no? A lo mejor es algo que no sabemos ni definir o que no lo estamos definiendo adecuadamente, ¿no? Y además, relacionado con estos temas, en el libro también comentas el plano de la inteligencia. Entonces, no sé cómo de relacionado está, qué influencia tiene el uno del otro, si animales o seres más inteligentes tienen por qué ser o no ser más conscientes. Entonces, si nos puedes un poco también contar esto, ¿no? ¿Qué relación hay
y si también es causa-efecto, ¿no? Esto es muy interesante. De hecho, la inteligencia tenemos el mismo problema, que no sabemos ni definirla ni medirla. Pero los test de inteligencia solo miden tu capacidad de hacer test de inteligencia, porque el test de inteligencia está basado en factores culturales. Tú aplicas un test de inteligencia en Europa y lo aplicas a una tribu perdida en el Amazonas y te van a fallar todos el test. No quiere decir que sean tontos, simplemente es que el test no está midiendo la inteligencia a una cultura diferente. Por tanto, ¿qué es la inteligencia y cómo se mide? Ahí estamos en el mismo problema que la conciencia, ya no sabemos dónde estamos. Entonces, ¿tiene alguna relación conciencia con inteligencia? En principio, parece que sí, o parece que por lo menos tenga que estar, si en humanos, que somos los únicos conscientes, digamos, y somos los más inteligentes, pues podría haber una relación. Pero si empezamos a aceptar, por ejemplo, esto, que algún pez puede ser consciente de que existe, podría ser más consciente que un primate, pero en principio los primates son más inteligentes que la mayoría de peces. Entonces, a lo mejor hay una separación aquí, ¿no? De que la inteligencia no necesariamente es lo que necesitas para adquirir conciencia. A lo mejor la conciencia va por otro lado, porque lo lógico parece lo que dices un poco, ¿no? Que cuanto más inteligente eres, pues más te acabas dándote cuenta de que existes. Pero quizá no es esto. Quizá la inteligencia va por un lado y hay otro salto cuántico, digamos, otra faceta, otra fase, que es la conciencia. Y entonces, cuando quieres las dos Ujú. cosas, pues entonces digamos lo que es la mente humana, ¿no? Pero puede ser que haya ciertos animales que estén más avanzados en la fase de inteligencia, no tanto en la de conciencia, o más avanzados en la conciencia y no tanto en la de inteligencia. Se podría ver como dos cosas en paralelo, relacionadas, pero que pueden evolucionar más en paralelo. Estas son hipótesis y maneras de verlo, porque estamos otra vez con lo que decíamos. Ni podemos medirla, ni podemos reproducirla, mucho menos, ni podemos a veces ni siquiera definir. La inteligencia, ¿cómo la defines? Esto es dificilísimo, ¿no? Hay todos estos conceptos de las inteligencias múltiples que son muy Ujú. discutidos y que mucha gente pues no está de acuerdo. O ¿qué quiere decir ser inteligente? Claro, Ujú. sabemos, o sea, podemos a nivel así general podemos decir, vale, un ser humano es más inteligente que un mosquito, vale, sí, de acuerdo, pero ¿qué es exactamente esta inteligencia, ¿no? ¿Cómo la defines? ¿Qué Ujú. factores son? Eso es complicado. Yo creo que, Salvador, si alguien ha venido al podcast para buscar respuestas, yo creo que les vamos a dejar con más preguntas, pero bueno, eso es lo bueno, de eso va la ciencia también, ¿no? Así que no, la siguiente pregunta que me viene a la mente, ¿no? Es decir, vale, tenemos esto, ¿no? Tenemos la inteligencia, la conciencia, considerándolos como dos entes que estamos definiendo y que pueden estar relacionados entre sí o no. Pero si vamos un poquito más abajo, digamos a más la parte física, ¿no? Porque si bajo la premisa de que la parte física determina todo lo que vamos construyendo sobre ella, también quería preguntarte sobre cuál es esta base, ¿no? La base genética de todo lo que va por ahí encima, ¿no? Es decir, vamos a tomar el cerebro, ¿no? Como ente físico. ¿Qué parte de la genética influye en esto? Porque lo que comentas en el libro también es eso, ¿no? Decir, vale, vámonos hacia lo que podemos ir midiendo más o determinando más, y vamos bajando, 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 y llegamos a la materia gris, ¿no? Entonces, ¿qué a nivel genético, qué nos diferencia del resto de seres que has comentado antes, que parece que hay una diferencia, ¿no? Entre humanos y el resto? ¿Qué es esa parte a nivel genético, a nivel biológico? En eso estamos también. Bueno, como dices tú, nos van a salir más preguntas que respuestas en este podcast hoy. Y bueno, como decías tú también, esta es la parte interesante, ¿no? Las preguntas es lo que nos hace seguir motivados, seguir investigando. A ver, la diferencia entre un humano y un mono es solo un 1% del ADN. Entonces, en este 1% tiene que haber algo que nos define como humanos. Pero realmente está ahí, o sea, lo que nos hace conscientes y más inteligentes está en ese 1%. O es una suma de... No es claro, es que lo vemos como blanco o negro, ¿no? Digamos, Ujú. si tienes este gen, eres humano, y si no lo tienes, no. No es tan así, sino seguramente es una cuestión de niveles, ¿no? Del hecho de que este grupo de genes esté más activo que este otro grupo de genes, a lo mejor en humanos esto implica, pues esto, que seamos más inteligentes, ¿no? Creo que nos queda mucho por entender esto. ¿Qué parte de los genes están codificando, están definiendo todas estas diferencias entre especies y a nivel individual también, porque sabemos que dentro de los seres humanos tenemos un espectro de inteligencia bastante relativamente amplio, ¿no? Y por qué unas personas
nacen con cierto tipo de inteligencia y otros no. Y después están los factores, obviamente, ambientales. Todo esto, hasta qué punto los genes son la clave o definen exactamente tu inteligencia. Esto hay muchos estudios, y en el libro hablamos de unos cuantos, de intentar entender qué porcentaje, la pregunta misma que hacías antes con el envejecimiento, qué porcentaje está determinado Ujú. por los genes, qué porcentaje está determinado por el entorno. Allí creo que hay teorías de todos tipos y tenemos mucho, y obviamente los dos factores son clave, y está demostradísimo que la genética y la educación, el entorno, las experiencias son los que modulan la inteligencia del adulto. Por tanto, esto es muy claro. Pero, Ujú. por ejemplo, si volvemos a la idea de que todo esto tiene que tener un sustrato físico, es decir, imaginemos que tú naces con una inteligencia 100, y tu vecino nace con una inteligencia 80. Es una cifra de salida. Entonces, en función de tu educación, de tu entorno, tú estos 100 los puedes convertir en 120, y a lo mejor tu vecino, si no recibe ningún tipo de estímulo adecuado, pues se queda con 80, ¿no? Y ahí la diferencia aumenta. Pero esta diferencia tiene que estar codificada en algún sitio. O sea, si yo soy más inteligente que tú o que un mono, Ujú. es por algo que viene marcado en algún sitio. Si no son los genes, ¿qué es? ¿Es la epigenética quizá? La epigenética serían modificaciones químicas que se añaden a los genes. Es toda la educación, todo esto. ¿Dónde se queda grabada? O sea, en nuestro disco duro, que es el cerebro, ¿cómo graba estas experiencias, esto que nos hace más inteligentes, mejores, racionando que otra persona? ¿En qué formato? En los genes no, porque los genes son fijos, los genes están ahí y siempre estarán ahí. En la modulación de los genes, en la epigenética que controla la expresión de los Ujú. genes, en proteínas, dónde demonios está toda esta información, toda esta capacidad que vamos adquiriendo, modificando con la edad. O sea, sin duda nacemos con unas fichas, Ujú. y depende de cómo jugamos la partida, estas fichas nos van a dar para más o para menos. Las fichas son las mismas, pero ahí está la diferencia. Pero esto tiene que estar en algún sitio. Y yo insisto en lo que estamos Ujú. diciendo desde el principio. Lo que define al ser humano y a cada persona está en nuestro cuerpo, no está en ningún otro sitio. Nuestra inteligencia no es una nube que tenemos flotando alrededor nuestro. Nuestra inteligencia es nuestro cerebro, está en nuestro cerebro. Por Ujú. tanto, si yo he hecho algo a lo largo de mi infancia, de mi vida, que me ha vuelto más inteligente que una persona que no ha recibido ese estímulo, esto ha dejado una marca en mi cerebro. ¿Dónde? ¿Cómo? Porque claro, lo que decías antes, si lo sabemos, lo podremos reproducir. Entonces, imagínate que es un cambio epigenético, que toda la educación que recibes y que te estimula el cerebro y te hace que seas capaz de razonar que una persona que no ha recibido este estímulo se queda como una modificación epigenética. Pues si sabemos cuáles son, vamos a hacerlas artificialmente, y Ujú. así podrías hacer que todo el mundo fuera igual de inteligente. Esto Ujú. sería una manera, o sea, sobre el papel no es imposible. Ujú. Y no sé si esto aquí te puedes mojar un poco, Salvador, o esto es mucha pregunta, pero entiendo que no hay un porcentaje, ¿no? Estamos hablando de la parte más genética física o la parte más cultural o social. Yo entiendo que no hay un número exacto y habrá diversos estudios que apuntan a diferentes hipótesis, pero si te pudieras mover en un espectro, no sé, a lo mejor si te vas a un lado del espectro sería, mira, casi que da igual con lo que nazcas, que el entorno te va a moldear casi al 100%. Y el otro opuesto sería, mira, a nivel cultural poco va a cambiar, que tú vas a ser como vas a ser. Más o menos dónde, en qué lado de la balanza está, o es que ni eso tampoco se puede decir. No, no, está bien, está ahí. Es buena, es una pregunta buena y lógica de hacer. Yo creo que estamos en un punto en el medio. Obviamente no es ni uno ni otro. Los extremos no, creo que están descartados. Ahora bien, ¿estamos más cerca de la genética o estamos más cerca del entorno para definir la inteligencia o definir estas capacidades del cerebro? Como dices tú, hay estudios de todos tipos. Se hacen estudios en hermanos gemelos, pero claro, estos son estudios relativamente pequeños, porque tienes que encontrar hermanos gemelos idénticos que hayan sido educados o juntos o separados. Claro, la muestra no es muy amplia, y estaría bien hacerlo con culturas diferentes. No puedes Ujú. hacer 50.000 análisis de esto. Por tanto, los datos son muy complejos. Hay gente que te va a decir pues que la balanza está más cerca de la genética, otros que están más cerca del entorno. Yo creo que está en una franja del medio, seguramente, que Ujú. los dos tienen una influencia importante. Obviamente la genética influye, o sea, es tu punto de partida, y esto no hay nada que podamos hacer de momento para cambiarlo.
pero el entorno tiene un impacto inmenso. Esto se ha visto en miles de estudios de que, por ejemplo, uno que cito en el libro, que es que si a los niños, creo que en Haití o en sitios, había un programa para estimular a los niños y les daban juguetes y libros y cosas, los niños que recibían este estímulo de adultos tenían más éxito en la vida, éxito medido como la capacidad pues, de encontrar trabajo y de ganar más dinero, etcétera, bueno, es una manera, digamos, Ujú. de relacionarlo con la inteligencia. Obviamente no es una manera directa, pero es una manera de una persona que consigue más cosas, seguramente tiene más capacidades, ¿no? Y esto se relacionaba pues con el estímulo que habían recibido de pequeños. Por tanto, ahí había algo que Ujú. hacía que estos niños, pues, partiendo en principio de un nivel parecido al de sus vecinos, pues tenían más capacidad, podían llegar más lejos porque habían desarrollado unas herramientas durante la infancia que los otros no habían desarrollado, ¿no? Desde que que el entorno es clarísimo que tiene mucha influencia, pero claro, también está la base, el punto de partida. ¿Dónde Ujú. estamos? ¿En qué punto estamos? No sé, en algún sitio del medio, pero más Ujú. cerca de la genética o más cerca del entorno, es difícil Sí. de decir. Sí, y luego también lo que comentabas, ¿no? Que asumo que es muy diferente saber qué estás midiendo. O sea, ya no es solo un tema de cómo estamos definiendo inteligencia, que eso ya hemos dicho que es complicado, sino estamos midiendo el efecto de ambas partes, asumiendo que es de manera lineal y además asumiendo el efecto sobre la inteligencia, pero no estamos hablando de el efecto sobre la conducta social, de cómo interactúas con un grupo. A lo mejor eso, ¿no? La parte más social es casi extrema, es casi total, pero para la parte más cognitiva, me lo invento, matemática, pues menos, ¿no? Entonces, hay como muchas variables, muchas causa-efectos y ni siquiera estamos definiendo bien cada uno de los factores, ¿no? O sea, asumo que es algo muy, muy complejo, ¿no? Volviendo un poco al tema este, ¿no? Estamos hablando de cuánto afecta la parte igual más genética, más social o contextual. Asumo que una herramienta posiblemente útil para estudiar esto es este tema de la modificación genética, ¿no? No sé si esto es algo que se suele hablar mucho en estos campos, pero sí que quería preguntarte un poco también, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte de la modificación genética? ¿Qué hemos hecho aquí y cuánto afecta en los seres humanos, ¿no? Bueno, esto abre una serie nueva de posibilidades y antes hablábamos de los cyborgs, estamos hablando de la posibilidad de manipularnos genéticamente, una vez más volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? De tratamiento versus mejora, porque si estamos hablando de, por ejemplo, hacernos más inteligentes, no estás curando una enfermedad, estás simplemente hacer lo que tú crees que es mejor, ¿no? Que también Ujú. podríamos discutir después si realmente es mejor o no es mejor ser más inteligente y lo que decíamos antes, ¿qué quiere decir ser inteligente? Hay gente que tiene mucho éxito en la vida, le va muy bien y se lo pasa muy bien y Ujú. es muy feliz con un nivel de inteligencia que a lo mejor no es un Einstein, pero es igual, Ujú. a lo mejor no tiene por qué ser eso, por tanto, esto se podía discutir. Entonces, esto estamos entrando en un terreno que es lo que llamamos el transhumanismo o los posthumanos, que los cyborgs serían un ejemplo y esto, la manipulación genética sería otro, ¿no? La idea del posthumanismo o el transhumanismo habla de la posibilidad o incluso de la obligación, en algunos casos, de usar la ciencia para mejorar la especie humana, ¿no? Y convertirnos en posthumanos, en una especie diferente, una especie nueva que sería, pues, en vez del Homo sapiens, seríamos el hombre tecnológico, ¿no? Que la ciencia, el hombre científico, que la ciencia nos ha convertido en algo diferente. Y esto, la manera más radical de hacerlo es con la manipulación genética. No, en personas es más complicado, pero en embriones sí, en personas antes de que nazcamos, por ejemplo, Ujú. se puede hacer. De hecho, en animales lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Sabemos modificar los genes de plantas y animales sin problema. Esto es lo que se llaman los transgénicos. Los transgénicos es una manera genérica de llamar a los organismos modificados genéticamente. Se puede hacer con casi todos los animales que hemos probado, se ha conseguido. Y ahora estamos empezando a pensar si se puede hacer en humanos. Y mientras estamos pensando esto, apareció un científico chino que lo modificó los genes a tres niñas Ujú. antes de que nacieran, de manera ilegal y poquísimo ética, porque aplicó una tecnología que se llama CRISPR, que cambia los genes, más o menos a voluntad, pero que aún no entendemos exactamente qué efectos secundarios tiene. Y cambió un gen, en principio
simplemente para demostrar que se podía hacer, no porque estas niñas estuvieran enfermas de nada, sino un poco para demostrar que era posible. Y un gen que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Esta idea lineal que tenemos de que un gen, una función, y dices, bueno, pues corto este gen, pues esta función desaparece. Ya, pues que es más complicado, porque un gen normalmente tiene 15 funciones diferentes y tú ves esta, pero si lo quitas, a lo mejor se te cae el castillo de cartas, se te va a caer por otra parte, ¿no? Por tanto, totalmente inético y ilegal experimentar en humanos de esta manera. Pero bueno, lo importante, o a lo que cuenta, es que esta persona, el doctor G, demostró que se puede hacer, que se puede modificar los genes de las personas. Esto es un salto impresionante a nivel científico. Uh, Éticamente y legalmente ya es otra historia, pero a nivel científico ha demostrado que lo que estamos haciendo en ratones lo podemos hacer en humanos. Ahí abrimos, por lo menos a nivel teórico, abrimos una lista de posibilidades infinita y podríamos empezar a modificarnos para a cambiar características de los humanos antes de que nazcamos, la más obvia. Y esto, o sea, esto nos puede asustar y nos puede hacer pensar que vamos hacia una distopía y esto va a ser un desastre. Bueno, sí, pero también aplicado de buena manera, esto podría ser interesante. Por ejemplo, sabemos que en ratones hemos conseguido crear un ratón con más defensas contra el cáncer. Y esto es, bueno, por ejemplo, cogida la idea de los elefantes. Los elefantes, si piensas, son animales inmensos, tienen muchas más células que nosotros y tienen muchos menos cánceres que nosotros. ¿Por qué? O sea, por pura estadística, tendrían que tener, si pesan 100 veces más que nosotros, tendrían que tener 100 veces más cánceres. Pero y no los tienen. ¿Por qué? Porque tienen más defensas que nosotros. Entonces, cogiendo esta idea, aplicándola al ratón, conseguimos un ratón que prácticamente no tiene cáncer. Bueno, ya lo Ujú. sabemos, en humanos se podría hacer perfectamente. Tú podrías erradicar el cáncer en una generación si modificaras estos genes en todos los niños del planeta. Esto sería fascinante, ¿no? Y que te dice el cáncer, pues te dice cualquier otra enfermedad que venga, pueda estar definida, pues se pueda modificar a nivel de los genes, que son prácticamente todas. Ujú. Esto, si lo piensas, podría ser muy positivo si se hiciera así. Pero, por otro lado, estás abriendo la puerta a un montón de cosas que se nos escapan y que no podemos controlar. Ujú. Porque cuando tú, este es otro concepto, ¿no? De todo el mundo, modificación genética, todo el mundo entiende, al menos a nivel conceptual, lo que puede ser, pero exactamente qué es la modificación genética, es decir, qué es un gen, cómo lo modificas, es diferente en humanos que en monos, que en peces. ¿Cómo se hace? Porque has dicho que en humanos, por ejemplo, en embriones se puede hacer, pero ya pues asumo cuando medida que va pasando el tiempo, ¿no? ¿Cuándo se puede hacer? Y un poco, para que nos ilumines un poco en en este ámbito, ¿no? Bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que todo ser vivo en este planeta, su libro de instrucciones es igual, está hecho con las mismas herramientas, con el ADN. Y el libro de instrucciones quiere decir lo que hay dentro. A ver, si cualquier ser vivo está hecho de células, e incluso una bacteria es una célula, nosotros somos millones de células. Si dentro de cada una de estas células hay una información genética, los genes que llamamos, están hechos de una sustancia que se llama ADN. El ADN es una hebra que es así en forma de espiral y donde la información se guarda ahí. Es un tipo de molécula que tiene unas características que la hace, pues esto, como si fuera un disco duro, que le permite Ujú. almacenar información. Y esta información te dice, pues, que si esta célula va a formar parte, pues, o qué función tiene esta célula y si es parte de un organismo más grande o si es una bacteria que va a ir sola, etcétera, etcétera. Y esto está todo escrito en el ADN y cada especie pues tiene su ADN diferente, pero escrito con las mismas letras, o sea, hecho con las mismas bases, con los mismos elementos químicos. O sea, la base es que todos partimos de los mismos fichas de Lego, digamos, el Lego que se va montando es el mismo, lo que pasa es que el Lego de los humanos es más complejo que el Lego de una bacteria, por ejemplo, pero las piezas son las mismas. Por tanto, la vida está más o menos definida igual en este planeta por las piezas que tenemos. Entonces, las piezas estas se pueden cambiar, se pueden modificar, y esto lo aprendimos hace 40 años, 50 años casi, o más, que una vez, lo que decíamos antes, ¿no? Una vez sabes dónde está esta información,
puedes ir a intentar modificarla. Esto fue en los años 50 del siglo pasado. Watson y Crick descubrieron que el ADN pues, tenía esta estructura de hélice y que por tanto era un sitio donde podía guardarse información. A partir de este momento, la genética hace un salto inmenso. O sea, sabíamos que había genes, que había información que se pasaban de padres a hijos, que se podía modificar, Ujú. pero no sabíamos dónde estaba. En el año 50 pues sabemos dónde está y a partir de ahí pues vamos a jugar con ella. En los años 70 se empieza a poder cambiar estos genes, no solo leer estos genes, esta información genética, sino cambiarlos. Y a partir de ahí pues ya hemos empezado esta carrera, digamos, de leer, entender toda la información genética de un ser vivo, de cualquier ser vivo, y empezar a jugar con ella, a modificarla. Cuando lo modificas, cuando tú modificas, coges por ejemplo, cojo una célula mía de la piel, la modifico, pues la puedo convertir, si entiendo y sé las instrucciones, puedo convertir esta célula de la piel pues, en una célula del riñón. ¿Por qué no? ¿No? O sea, solo hay que cambiar. Es una célula mía también, tiene la base de la información es la misma, lo que pasa es que tiene algunas cosas diferentes, activadas o desactivadas, que yo puedo cambiar y entonces pues generar algo diferente. Claro, la modificación genética en adultos sería esto, sería introducir genes en células para que hagan cosas diferentes. Eso se llama terapia génica y es posible y estamos de hecho empezando a verlo, ¿no? Esta modificación genética de adultos. El problema de esto es que si quieres modificar a un adulto entero, tienes que modificar todas sus células. Y tenemos millones. Esto es imposible. Esto funciona, por ejemplo, un ejemplo de terapia génica que está en estudio. La diabetes es culpa de que o un tipo de diabetes es culpa de que las células del páncreas no fabrican insulina. Pues tú vas al páncreas, coges células, les cambias de un gen, les activas el gen de la insulina y las vuelves a poner ahí. Esto es una manipulación genética que se hace en células muy concretas, las que tienes en un sitio muy concreto y que funciona muy bien. Pero esto, claro, esto no puedes hacerlo a todas las células de tu cuerpo, sería imposible. Entonces, lo que puedes hacer, la solución es ir al embrión. El embrión cuando empieza es una sola célula. Tienes un óvulo, tienes un espermatozoide, se fecundan y ahí tienes pues una sola célula con toda tu información genética pues que se va a convertir en un organismo más grande. En ese momento inicial, estos primeros momentos que son una y después 4 células, 16, etcétera, si vas ahí y modificas el ADN de esta célula, cambias las instrucciones, ahí esto se va a pasar a todas las células del organismo, porque esta célula se va a seguir multiplicando y acabará convirtiéndose en un organismo. Por tanto, si tú quieres cambiar el ADN de todas las células de una persona, tienes que hacerlo antes de que nazca, justo al principio, cuando hay muy pocas células, que ahí puedes modificarlas bien. En adultos solo podrás cambiar unas cuantas. En un embrión puedes cambiar todas las que van a venir, todas las que se van a formar. Y esto se ha hecho, como te decía, en animales se ha hecho toda la vida, o toda la vida no, pero se ha hecho en los últimos 30 años y ahora se está haciendo, pues se ha demostrado que en humanos en ese sentido no somos tan diferentes de los animales. Ujú. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Igual hace, has dicho, 50, 60, 70 años, no sabíamos ni por qué yo tengo, no sé, gafas y tú no, o por qué yo tengo barba y tú no, o lo que sea. Y a medida que hemos ido entendiendo más, pues hemos podido digamos, interactuar con ello, ¿no? Que en la línea de lo que comentábamos antes de inteligencia, conciencia y demás. Pero claro, la siguiente pregunta entonces es, ¿en animales esto es algo que se ha hecho, que se conoce bien y que se ha testeado con ello? Y en humanos no, meramente por la parte ética, asumo, ¿no? Porque es lo que has comentado, se ha demostrado que es posible. Entonces, bueno, aquí ya también hay que mojarse un poco, pero es por qué nos hemos creído nosotros, digamos, en el derecho de que con animales, a nivel social, a nivel cultural, digo, con animales esto se puede hacer y con humanos no. Y por qué dentro de los animales, con moscas y con arañas sí, pero con un perro no, ¿no? Entonces, esa parte más ética, o vamos a llamarle la bioética, ¿no? De dónde se pone el límite y cómo crees tú que esto va a ir evolucionando, ¿no? Si es algo que a nivel cultural, social, vamos a ir avanzando más. Luego también si, por ejemplo, lo que tú has comentado, ¿no? Ya se ha hecho en tres gemelos, creo que has comentado, em, ¿por qué se hizo mal, ¿no? ¿Simplemente fue porque se hizo y era ilegal o porque se hizo de alguna manera muy irresponsable? Es un poco en esta línea de la ética de la modificación genética, cómo ha ido evolucionando y cómo crees que va a continuar. Yo creo que la ética es básica, o sea, la ética es la que nos marca el camino y no podemos saltarnos la ética. Y esto se ha visto a lo largo de la historia, ha habido muchas ocasiones en las cuales los científicos se saltaron la ética y ha dado grandes desastres.
el ejemplo clásico es los nazis. Ahí hicieron experimentos en humanos que eran terribles, pero después siguieron en Estados Unidos en el siglo, a final, segunda mitad del siglo XX, mucho después de la guerra, se estaban haciendo experimentos en humanos sin que ellos lo supieran. Esto ha cambiado a partir de este momento de la bioética y que se empezaron a poner leyes y regulaciones para evitar precisamente que se experimentara con personas sin su consentimiento, que es justamente lo que ha pasado con estas niñas. Estas niñas han experimentado con ellas sin que ellas lo sepan, porque ya lo han hecho antes de que nacieran y ellas no han podido decidir si querían participar en este estudio. Claro, esto éticamente te remite a todos estos actos criminales que se han hecho en nombre de la ciencia a lo largo de la historia, que hay que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante seguir una regulación, seguir una lógica que mantenga y que conserve y respete y tenga en consideración un poco la dignidad humana, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a no participar en un estudio médico o si quiere sí, pero tiene que entender lo que está haciendo y decidir si es lo que se llama el consentimiento informado. Tú si participas en un ensayo clínico de un nuevo fármaco, tienes que saber qué te van a dar y tienes que decidir si quieres hacerlo o no. Lo que no puede ser, como se hacía el famoso experimento de Tuskegee en el Reino Unido, en Estados Unidos, que se cogió una población afroamericana y se les infectó con la sífilis y no se les dio fármacos, fármacos que sabíamos que podían curarlos para ver cómo evolucionaba esta sífilis. A nadie le preguntó si querían hacerlo o no querían hacerlo. Esto es experimentar con humanos, claro, esto es éticamente y obviamente legalmente totalmente inconcebible y prohibidísimo. Ahora, entonces, estamos aquí, ¿dónde ponemos la barrera, no? Con los animales. Claro, ¿hasta qué punto, pues, esto, una mosca te es igual porque es una mosca? O sea, ¿qué diferencia hay entre una mosca y un perro? Claro, todos son animales, todos tienen su dignidad y todos tendrían que ser respetados. Ahí creo que obviamente tenemos que ser, tiene que haber una cierta flexibilidad, porque las moscas, los gusanos son animales de estudio muy útiles y realmente avanzamos mucho, pero hay cosas que solo podemos estudiarla en mamíferos, porque lo que pasa, por ejemplo, en envejecimiento en un gusano, los gusanos estudian mucho en envejecimiento, pero claro, envejecen de una manera diferente a los mamíferos. Entonces no se podrá aplicar todo lo que descubras ahí. ¿Y dónde pones tú la raya en los mamíferos? Obviamente, lo mejor sería experimentar en primates, que son los más parecidos a nosotros. Pero ahí empezamos a cruzar barreras éticas que, bueno, hasta qué punto el primate, un mono, es consciente, más consciente, ahí estamos otra vez, ¿no? Del dolor o de la incomodidad o del problema que le puede causar un experimento, ¿no? Hasta qué punto tienes derecho tú a tener animales enjaulados para hacer experimentos. Pero es que en algún momento, en algún sitio tenemos que poner la barrera, porque si no usamos, por ejemplo, ratones, o sea, no hubiéramos podido descubrir ningún fármaco contra el cáncer. O sea, estamos curando enfermedades porque hacemos investigación en animales. Esto es innegable. Entonces, tenemos que aceptar hasta cierto punto, mientras no encontremos otra manera mejor, que se están investigando, y ya estamos, de hecho, los experimentos con animales se reducen siempre al mínimo. A nadie le gusta trabajar con animales y intentamos siempre que sean los mínimos necesarios. Y si hay que hacerlo, por ejemplo, en primates, hay ciertos estudios de cerebro que solo se pueden hacer en primates. Realmente hay que pasar unas regulaciones terribles y bien hecho para que hacer estos experimentos en primates o en perros o en gatos, que son los animales más cercanos a los humanos emocionalmente, digamos, ¿no? En ese sentido, porque son nuestras mascotas. Ujú. Entonces, yo creo que está bien que haya estas barreras, pero en algún sitio tenemos que ponerla. O sea, si no podemos experimentar en ningún animal, la ciencia no va a avanzar y nos vamos a morir de enfermedades que podríamos entender o diseñar fármacos porque no lo estamos haciendo. Ujú. Efectivamente, al final asumo lo que estás comentando, ¿no? Es poner una línea que hay que ponerla, porque si no ponerla es peor que ponerla, ¿no? Seguramente. Entonces, esa línea que hay que ponerla, que está basada en muchas veces el concepto de humanización que hacemos sobre los animales, ¿no? Porque yo estoy convencido que esto ya es un tema más ético, ¿no? Pero si a mucha gente le preguntas, estarían más de acuerdo que digamos, que se testara con ratas que con gatos, que a nivel tamaño y a nivel, no sé, su modo de funcionamiento biológico son relativamente similares, ¿no? Entonces hay una línea que hay que poner y depende de un criterio que tenemos nosotros, digamos, un criterio cultural, ¿no? Pero que también a lo mejor deberíamos de ir adaptando en ese balance de, por un lado, avance científico, ¿no? Y por otro lado, ética, ¿no? Porque asumo, y esto es la siguiente pregunta, asumo que si
éticamente, vamos a suponer, ¿no? Un mundo utópico, si éticamente fuera correcto jugar o manipular a seres humanos que tenemos aislados, ¿no? Vamos a ponerlo así, la ciencia avanzaría más rápido, ¿no? A nivel objetivo de lo que es científico, ¿no? Efectivamente, sí, sí, que creo que es una paradoja muy interesante, obviamente. Si no avanzamos más rápido, porque no podemos experimentar en humanos, claro. Y ahí hemos puesto una barrera muy obvia y aceptamos no ir tan rápido para preservar esta dignidad humana. Entonces, si vamos bajando la barrera y no podemos experimentar en mamíferos, pues vamos a ir mucho más lentos. Esto Ujú. está clarísimo. ¿Dónde ponemos la barrera? Es la cuestión, como decías tú, muy cultural, porque al fin y al cabo de un gato a una rata, biológicamente no hay mucha diferencia. Intelectualmente tampoco es que puedes decir es que el gato siente más cosas que la rata. Bueno, hasta cómo lo sabes y hasta qué punto, ¿no? Con un mono quizás es más fácil, porque un Ujú. primate es más parecido emocionalmente e intelectualmente a nosotros, pero ¿dónde pones el límite? Bueno, creo que son temas de bioética muy interesantes que hay que discutir además y que cada uno es diferente. Obviamente, si tú hablas con una persona que es vegana, si no se come animales, tampoco querrá experimentar en animales. Vale, y tiene su lógica. Pero bueno, si tú asumes pues que los humanos somos omnívoros y comemos carne, pues de comerte una vaca o a hacerle una manipulación genética a un ratón, bueno, pues es usar los animales para un beneficio nuestro, obviamente, sí, de acuerdo. Hay que hacerlo con respeto. Entonces ahí estamos, como nuestra ética, la bioética va evolucionando. Antes pues teníamos los pollos encerrados en jaulas y no podían ni moverse y nacían y morían en una jaula. Ahora hemos entendido que, bueno, una cosa es que te cueste comer un pollo, la otra cosa es que el pollo esté sufriendo, ¿no? Pues vamos a intentar hacerlo de una forma más razonable, ¿no? Pues vale, seguimos comiendo pollo, pero los pollos ahora pueden estar paseando por la granja, etcétera, etcétera. Creo que está bien, es un paso ético, una mejora Ujú. sin perder la función, en este caso alimenticia, que puede tener un animal. En investigación es lo mismo. Intentar que los ratones no sufran innecesariamente, o no usar ratones porque sí, o no hacer experimentos que se pueden hacer de otra manera. Esto es básico y esto, de hecho, los que trabajamos con animales tenemos que pasar una serie de regulaciones, una serie de cosas. Cada proyecto, cada experimento que haces en animales tienes que detallar exactamente qué vas a hacer con cada animal y por qué, y si no hay alternativas. Y esto creo que es un punto medio, un compromiso, ¿no? de bioético, decir, vale, vamos a tratar los animales con respeto, pero al fin y al cabo, estos animales sacamos un provecho, que puede ser un alimento, puede ser la piel para hacerte ropa, o puede ser un resultado de un experimento para diseñar un fármaco, probar un fármaco. Es así, ojalá pudiéramos hacer todo esto sin tener que usar animales, pero bueno, es lo que hay. Claro, y al final asumo que es lo que contabas tú, el compromiso, y con el compromiso que tú haces estás asumiendo una responsabilidad de lo que te puedes perder si no accedes, ¿no? A ciertos comportamientos, como si dices, no, estoy totalmente en contra de erradicar o de intentar eliminar la vida. Joder, cuando tú te tomas un antibiótico, ¿no? Al final ya lo estás haciendo ahí. Entonces, que yo creo que sí que es importante, ¿no? Que seamos conscientes de dónde ponemos nuestros límites. Y bueno, ya por ir un poco cerrando, quería también abrir otro tema más relacionado tuyo personal como investigador. Yo personalmente tengo mucha admiración por la gente que se dedica a la investigación, a la academia y demás. Y quería preguntarte un poquito qué es a ti lo que más te gusta de todo esto que hemos estado comentando, qué es lo más satisfactorio, lo que más te llena y un poco donde te sientes más tú, ¿no? Porque haces lo que haces. Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando es tan apasionante que cómo puede ser que no quieras trabajar en esto o no quieras investigar o que no quieras saber más sobre todo esto, ¿no? Yo creo que la ciencia nos permite, es un poco por eso escribí el libro, ¿no? También el que nos hace humanos, para explicar un poco que la ciencia es una herramienta que nos permite entendernos. Y si tú eres curioso, si tú tienes interés por saber cómo van las cosas, cómo funcionan las cosas, por qué enfermamos, por qué vivimos, por qué morimos, la ciencia es la herramienta más fantástica que existe, ¿no? Por tanto, para mí es como inevitable ser científico, ¿no? Como me interesan estos temas, me interesa, soy curioso en ese sentido, me interesa saber
el porqué de las cosas, pues una ciencia u otra te explica. En mi caso me interesa mucho la parte biológica, la parte del cuerpo humano, sobre todo esta parte médica, por tanto, esa es la ciencia que hago yo, pero la ciencia, la física, toda la mecánica, todo lo que nos permite entender cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas, crear cosas, todo esto es fascinante. Yo creo que no hay profesión mejor ni más apasionante que la ciencia en todos sus formatos. Obviamente no todo el mundo piensa igual, pero sí que es algo que yo creo que es pues la mejor herramienta que tenemos hoy en día para entender nuestro entorno y a nosotros mismos y después actuar en consecuencia y modificarlo para vivir mejor. Y esto, poder ser parte de las personas que participan, contribuyen con un granito de arena cada día a este conocimiento de la humanidad y a esta mejora de nuestra calidad de vida, para mí es un honor, un placer y un orgullo poderlo hacer cada día. Ujú. Qué bueno. Al final se trata un poco de eso, ¿no? De encontrar lo que más te llena y buscarlo, ¿no? Y intentar cazarlo. Así como para cerrar, hay una pregunta que en este podcast voy a hacer a todo el mundo, a todos los invitados de manera horizontal, digamos, que ahora se la haré a Salvador, pero solamente como dato curioso cuando estaba preparando el podcast, hablé con ChatGPT, el nuevo conversador que estará muy de moda, y le pregunté, ¿no? ¿Qué preguntas le harías al invitado de un podcast? Le di el contexto y demás, y la verdad que me dio muy buenas. Y una de ellas, que no te la voy a hacer, Salvador, porque a lo mejor te pilla un poco descolocado, era si tuvieras que decir una opinión de la que estás convencido muy fuertemente, pero es muy poco políticamente correcto o muy no popular, ¿cuál sería, no? Entonces digo, esta no, porque, porque es No, muy mala. la puedo contestar esta. Yo creo que, y de hecho es la razón por la que escribí el libro, ¿no? Para mí, yo estoy convencido que una gran parte de lo que nos define como humanos socialmente, de lo que define la sociedad humana actualmente, una parte muy importante viene determinada por la biología. Y esto no es un punto de vista quizá hoy en día se hable mucho, pero yo creo que en el libro intento demostrar que es así, ¿no? Tendemos a decir que, bueno, todos los males de la sociedad son porque hemos construido mal la sociedad, ¿no? Es una sociedad que es machista, que es egoísta, que es clasista, vale, esto es así, pero esto no es solo culpa de nuestra cultura, de nuestra sociedad, sino que viene de una raíz biológica. Los animales son machistas, clasistas, individualistas, etcétera. Entonces nosotros partimos de ahí, ¿no? Creo que hay que hacer este análisis. Esto no quiere decir ni mucho menos que sea inevitable, ¿no? Decir que los humanos somos violentos por naturaleza no quiere decir que tengamos que serlo. Eso que decíamos antes, los humanos por naturaleza no tenemos que llegar a viejos. Y hemos conseguido llegar a viejos, ¿no? Pues vale, lo mismo. Podemos crear sociedades más justas, sociedades más equitativas, sociedades más igualitarias, pero hay que entender de dónde venimos. Entonces, esto hoy en día es como mucho más fácil culparlo todo a la sociedad, a que estamos haciendo sociedades que están mal hechas. Bueno, sí, pero la base viene de la biología. Por tanto, vamos a entender primero la biología y después vamos a cambiar la sociedad para hacerla mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo cuál es el camino que tenemos que hacer. Yo estoy muy de acuerdo en que la sociedad tiene que, lo que decíamos antes, respetar a todos los individuos y darles oportunidades iguales, pero vamos a entender que venimos pues de un entorno en el cual la supervivencia del más adaptado pues era lo que imperaba, por tanto la fuerza imperaba y el más hábil pues sobrevivía y los otros no. Esto es la biología, esto es donde venimos. Parece que lo hayamos olvidado últimamente y esto es quizá una idea que parece políticamente incorrecta, parece poco quizá relacionada con los discursos que se oyen hoy en día, pues que es una realidad que no se puede negar y creo que hay que tenerla en cuenta para llegar al mismo sitio, para mejorar, para construir una sociedad mejor, tenemos que entender de dónde venimos. Esta es un poco mi idea. Ujú. Bueno, muchas gracias por mojarte. Seguramente sea más controvertida, pero te lo agradezco. Y al final es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que es importante saber desde de dónde venimos para saber a dónde vamos y saber de qué estamos hechos para saber también cómo nos comportamos. Y no admitir igual una realidad nos tiene que impedir tomar acción para un futuro que consideramos éticamente más correcto, ¿no? Así que nada, la última pregunta, que es la que te quería hacer, pero bueno, ya me has contestado la otra, que es la que quiero hacer, ¿no? De manera
horizontal en este podcast, que es qué es lo más valioso que has aprendido en la vida, ¿no? Como persona. Y por supuesto está influido por lo que hacemos, por quién nos redamos, por a qué nos dedicamos, pero qué es lo más valioso, ¿no? Para mí creo que lo más valioso, y creo que es un poco lo que es la línea que hemos estado hablando hoy, es aprender haber aprendido o aprender cada día más a hacerme preguntas, a hacer preguntas. Para mí esto es la clave. De hecho, la respuesta a la pregunta de qué es ser humano o qué nos hace humanos, para mí es esto, es la capacidad de hacernos preguntas y buscar respuestas, ¿no? Buscar respuestas es la segunda parte, pero la parte más importante es hacerte las preguntas adecuadas. Y el hecho de que a lo largo de la vida haya encontrado una profesión que me permite y que me ha enseñado a hacer preguntas y a hacer preguntas cada vez más buenas y más difíciles, esto creo que es un poco, bueno, es mi objetivo al menos, y creo que tendría que ser el objetivo de muchos, ¿no? Intentar siempre buscar la siguiente pregunta, la pregunta que aún no está contestada y después buscar la respuesta, pero ir siempre un paso más allá, ¿no? Y creo que lo que ha hecho avanzar la humanidad ha sido esto, ¿no? La capacidad de hacernos preguntas. Y para mí, la ciencia me ha enseñado esto, me ha enseñado a hacerme preguntas y para mí es la mejor cualidad que tenemos como especie y a nivel personal la cualidad que intento cultivar y mejorar cada vez más e intentar esto, aprender a hacer mejores preguntas cada vez. Ujú. Pues muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que ha sido un placer por mi parte. Muchísimas gracias por haber accedido a ser el primer invitado del podcast. Y bueno, para todos los que estéis siguiéndolo hasta el final, Salvador es un gran escritor, tiene muchísimos libros, 30 y pico, ¿no? Si no me equivoco. Seguro que todos también muy buenos, muy interesantes. Y nada, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, ha sido muy interesante.